Hola, ¿qué tal emprendedores, emprendedoras, abogados y abogadas? Bienvenidos a Bill Layers, el único espacio jurídico por y para los emprendedores. Como cada sesión de trabajo, en cada podcast vamos directamente al grano y el día de hoy vamos a hablar sobre el modelo de negocios que supone la movilidad bajo un esquema de financiamiento privado, de financiamiento y de operación privado. Tal es el caso del modelo de Uber, empresa, startup, si pudiéramos decirlo así, que es bastante emblemática, no solo en el tema de la movilidad, sino en el mundo del emprendimiento, porque cambió la forma de ver las cosas, cambió la forma en la cual las empresas se comienzan a posicionar en la vida cotidiana de las personas. Y es bastante importante analizar el modelo de negocios desde una perspectiva jurídica. Lo primero que vamos a decir es que la iniciativa privada se empieza a involucrar en el tema de la movilidad, esencialmente por el tema de la infraestructura. Y es que la movilidad y su infraestructura inciden directamente en los 4 pilares de la economía, que sería el crecimiento económico, empleo, productividad y distribución equitativa del ingreso. Durante los últimos 50 años, el Estado ha sido incapaz de financiar la totalidad de la infraestructura que ocupan los actores sociales y económicos para su movilidad, para poder ejercer el derecho a la movilidad que recientemente ha sido calificado como tal, como un derecho. La infraestructura que utilizan estas entidades, tanto sociales como económicas, tiene diversas clasificaciones y podríamos encajonarlas en las siguientes 3. En primer lugar es una transportación, movilidad de pasajeros. En segundo lugar, movilidad de insumos para la producción, todo lo que lo que incluiría el sector primario y el sector secundario, y posteriormente la movilidad o transportación de mercancías. Es importante que tengamos estos 3 rubros porque, si bien es cierto que los 3 son bastante importantes, algunos detonan más el desarrollo económico, pero también algunos otros afectan más la esfera jurídica de las personas físicas. ¿Cómo empiezan entonces las entidades privadas a involucrarse en este tema de la movilidad? A través del financiamiento de la infraestructura, a través de la deuda pública, a través de distintos esquemas de inversión, y entonces es así como surgen las famosas apps, que no son las que tú tienes en tu teléfono, sino más bien asociaciones público-privadas que aparecen como respuesta económico-política para responder a las necesidades de crecimiento en infraestructura, alentando así la llegada de inversión extranjera. Entonces a través de estos esquemas de inversión, tanto el gobierno, el Estado como empresas particulares empiezan a diseñar mecanismos que les permiten dar solvencia a las necesidades de movilidad de la población, carreteras, puentes, vías de comunicación cada vez más complejas, que ayudan al sector productivo, ayudan al sector turístico y obviamente a resolver las necesidades de la vida cotidiana. Pero esto ha dado lugar a muchos problemas. ¿Por qué? Porque estamos en América Latina, tierra flamante y bonante de la corrupción. Los principales problemas que han presentado estos esquemas de cooperación y de inversión tienen que ver con restricciones presupuestarias, retención de riesgos, diseño y ejecución inadecuados. Por ejemplo, el caso del Tren Maya, el caso también del colapso del Paso Express de la carretera México-Acapulco, demoras y sobrecostos. Tal es el caso del tren que va de la estación Observatorio, en el caso de México, a Toluca, que lleva años construyéndose. También la carretera México-Querétaro, la de San Juan del Río, importantísimo aquí en el centro del país. También tenemos incertidumbre en los pagos para los contratistas, baja calidad de los servicios, alto costo de los mismos, colocación de áreas estratégicas en manos de la especulación y de la corrupción. Y estos son los principales riesgos los principales problemas que han surgido en estos mecanismos de inversión público-privados. ¿En dónde estamos parados en México respecto a la inversión privada en infraestructura de transporte? Los bajos esquemas de inversión, la cero emisión de políticas en ese sentido, la corrupción, los afanes electorales y la precarización de las condiciones laborales han creado una red de transporte público deficiente y una red de transporte privado caro e ineficaz. Hace un par de años, me acuerdo que cuando estábamos en Europa, platicábamos sobre cómo la gente utiliza bastante el tema del transporte público, y esto tiene que ver porque el transporte público tiene una eficiencia, no digamos una alta eficiencia, pero mucho más aceptable que en Latinoamérica. Entonces guarda una estrecha relación entre
un país tenga un transporte público más deficiente, el transporte privado, la demanda va a ir en aumento, y viceversa. Entre mayor sea la eficiencia de un sistema de transporte público, obviamente la demanda sobre el transporte privado no es que desaparezca, pero sí se va a ver reducida. Es ahí que entonces, pues bueno, al desarrollarse este esquema de cooperación y al no dar resultados porque la iniciativa privada no estaba solucionando los problemas de movilidad, pues empiezan a cambiar los rubros de inversión y empiezan a surgir iniciativas que permiten a las personas, pues obviamente, mejorar su movilidad y también hay que decirlo, atomizarla. Es decir, por ejemplo, uno de los esquemas que más ha funcionado durante las últimas décadas, pues es el tema del taxi. Y el taxi, pues si lo vemos, es contrario a las grandes aglomeraciones del transporte público, al tema de las filas. Hay ciertas características que hacen que el transporte privado sea mucho más demandado que el transporte público, independientemente de la eficiencia. Y aquí, pues bueno, es donde aparecen los esquemas de inversión digitales, como en el caso de Uber. En 2008 aparecen Travis Kalanick y Garrett Camp con su aplicación llamada inicialmente UberCab. En el año 2010 ya se usaban 3 autos en Nueva York y posteriormente se expanden a todo San Francisco, al grado incluso de tener problemas con las autoridades locales, dado que pues bueno, ya desde ahí se les empezaba a decir que el modelo de negocios era muy parecido, pero muy parecido a un servicio de taxis que tendría que pagar concesiones, un servicio de taxis que tendría que pagar una cantidad de impuestos exorbitantes. ¿Por qué? Porque la ciudadanía habría demostrado tener bastante interés en la utilización de dicho servicio. Para el año 2011, Uber comienza a expandirse alrededor del mundo y para el año 2013 llega a México como una opción de movilidad diferente, segura y confiable, presente al día de hoy en más de 40 ciudades en el país. En el tema de Uber, pues bueno, empiezan a llegar algunas quejas, empiezan a llegar algunas inquietudes sobre el tema de impuestos, sobre el tema fiscal, y pues obviamente las personas allegadas a Uber y a estas plataformas digitales empezaron a decir: sabes que yo no puedo pagar impuestos porque, si bien es cierto que me parezco demasiado a un servicio de taxis, el servicio de contratación es completamente privado. Sin embargo, pues obviamente no faltaría mucho para que el Estado, el apartado burocrático se actualizara y dijera: bueno, sí, pero pues estás utilizando mi encarpetado, estás utilizando mis aceras, estás utilizando infraestructura web de la internet que está concesionada a su operación en mi país, estás utilizando mis sistemas de señalamientos viales, y entonces al estarlo utilizando y al obtener un aprovechamiento tienes que empezar a pagar impuestos. ¿Cuál sería el éxito de Uber? El éxito de su acogida es la funcionalidad, practicidad, dinamicidad y eficiencia en su servicio, así como su diversificación. Recordemos que en el caso de Uber, que es la empresa emblemática de este sector, pues comienzan con un tema de UberX, Uberpool, Uber Black. También tendríamos distintos esquemas de negocios que se implementarían, como Uber Eats, Uber Paquetería, y distintas herramientas que ayudaron a darle cabida a un sector de la población que estaba buscando este tipo de servicios. Conforme Uber comienza a ser una opción, sobre todo en el tema de seguridad, en las grandes urbes, en las grandes ciudades alrededor del mundo, en el caso de México, pues también empiezan a surgir actores que se ven perjudicados, cuyos intereses comienzan a ser afectados, y no tardaríamos en ver protestas de sectores públicos, protestas de taxistas, protestas que acusaban a Uber de no pagar impuestos, protestas por ciertos fenómenos, ciertas situaciones que ocurrieron con el tema de inseguridad. Tal es el caso, por ejemplo, de el tema de género, el tema de mujeres que fueron atacadas en estas unidades, protestas por parte de entidades sindicales, ¿no? Que también, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, recientemente se desarrolló una demanda por parte de un grupo de choferes que incluso la ganaron. Y pues bueno, todos los actores que pudieran ser tocados en sus intereses comenzaron a alzar la voz y comenzaron a reclamar a Uber una serie de modificaciones en su servicio.
lo que comienza a ocurrir es que pues bueno, Uber tarde que temprano, así como sus distintas competidores, comienzan a modificar su modelo de negocios de tal forma que se comienzan a acoplar a la sociedad, a las demandas que realiza la sociedad. Ahora bien, ¿cuál es el modelo de negocios de Uber? Si lo analizamos con detenimiento, vamos a encontrar que son una red privada de transporte que emplea una aplicación para conectar a usuarios con quienes realizan el servicio de traslados. Esto es importantísimo, sobre todo ahorita vamos a ver por el tema de la facturación y obligaciones fiscales, porque si bien es cierto que hay quienes reclaman a Uber el cumplimiento de estas obligaciones para con el Estado, pues también Uber tiene un argumento bastante importante que viene desde la comunidad empresarial, desde la comunidad privada, que le permitirían evadir cierto compromiso fiscal. En Uber no hay trabajadores sino socios que se suscriben en la aplicación para participar en el ofrecimiento del servicio de una forma aleatoria, consensuada pero no subordinada, de tal forma que de esta manera un chofer se puede conectar cada que él quiera. Él se pudiera de pronto tomar el día libre si es que así lo quiere, no tomar viajes, pero sin embargo se ha visto distorsionado por otras personas que han visto en estas plataformas modelos de negocios particulares con los cuales se adquiere el vehículo, tú consigues choferes y pues bueno, pones al chofer a trabajar más de 14 horas y pues ya lo que saque en la hora 15, en la hora 16 ya es para él. Es bastante... me parece que incluso en el tema del incidente que se dio a la salida del Super Bowl de uno de los fundadores de Uber, la discusión se daba en ese sentido. El taxista le decía al chofer, el chofer de la unidad, el conductor le decía: mira, es que yo tengo que trabajar más de 14 horas para poder sacar algo para ganar. Y le pregunta: oye, ¿tú eres el dueño del carro? Le dice: no, yo solo presto mis servicios a una persona que es el dueño del carro. Y en este caso el fundador de Uber le contesta: pues es que en este caso este modelo de negocio no está pensado para eso. Nosotros en ningún momento invitamos a las personas a que adquirieran carros para ponerlos a trabajar, sino que toda persona que tuviera un carro pudiera de pronto utilizar tiempo libre si es que quisiera generar ingresos extra, y este es un mecanismo para eso. El fundador de Uber le contesta: pues es que en este caso este modelo de negocio no está pensado para eso. Nosotros en ningún momento invitamos a las personas a que adquirieran carros para ponerlos a trabajar, sino que toda persona que tuviera un carro pudiera de pronto utilizar tiempo libre si es que quisiera generar ingresos extra, y este es un mecanismo para eso, para generar ingresos extra. La tendencia actual es esa: poder fincar ante el fundador de Uber sería tomado como un empleo, dado que no pudiera de pronto utilizar Hola, ¿qué tal, emprendedores, emprendedoras, abogados y abogadas? Bienvenidos a Bill Layers, el único espacio jurídico por y para los emprendedores. Como cada sesión de trabajo, en cada podcast vamos directamente al grano, y el día de hoy vamos a hablar sobre el modelo de negocios que supone la movilidad bajo un esquema de financiamiento privado, de financiamiento y de operación privado. Tal es el caso del modelo de Uber, empresa, startup, si pudiéramos decirlo así,
que es bastante emblemática, no solo en el tema de la movilidad, sino en el mundo del emprendimiento, porque pues bueno, cambió la forma de ver las cosas, cambió la forma en la cual las empresas se comienzan a posicionar en la vida cotidiana de las personas. Y pues bueno, es bastante importante analizar el modelo de negocios desde una perspectiva jurídica. Lo primero que vamos a decir es que la iniciativa privada se empieza a involucrar en el tema de la movilidad, esencialmente por el tema de la infraestructura. Y es que la movilidad y su infraestructura inciden directamente en los 4 pilares de la economía, que sería el crecimiento económico, empleo, productividad y distribución equitativa del ingreso. Durante los últimos 50 años, el Estado ha sido incapaz de financiar la totalidad de la infraestructura que ocupan los actores sociales y económicos para su movilidad, para poder ejercer el derecho a la movilidad, que recientemente pues bueno, ha sido calificado como tal, como un derecho. La infraestructura que utilizan estas entidades, tanto sociales como económicas, pues bueno, tiene diversas clasificaciones y podríamos encajonarlas en las siguientes 3. En primer lugar es una transportación, movilidad de pasajeros. En segundo lugar, movilidad de insumos para la producción, todo lo que tendría, lo que incluiría el sector primario y el sector secundario, y posteriormente la movilidad o transportación de mercancías. Es importante que tengamos estos 3 rubros, porque si bien es cierto que los 3 son bastante importantes, algunos detonan más el desarrollo económico, pero también algunos otros afectan más la esfera jurídica de las personas físicas. ¿Cómo empiezan entonces las entidades privadas a involucrarse en este tema de la movilidad? Pues bueno, a través del financiamiento de la infraestructura, a través de la deuda pública, a través de distintos esquemas de inversión, y entonces es así como surgen las famosas apps, que no son las que tú tienes en tu teléfono, sino más bien asociaciones público-privadas que aparecen como respuesta económico-política para responder a las necesidades de crecimiento en infraestructura, alentando así la llegada de inversión extranjera. Entonces pues bueno, a través de estos esquemas de inversión, tanto el gobierno, el Estado como empresas particulares empiezan a diseñar mecanismos que les permiten dar solvencia a las necesidades de movilidad de la población, carreteras, puentes, vías de comunicación cada vez más complejas, que bueno, ayudan al sector productivo, ayudan al sector turístico y obviamente a resolver las necesidades de la vida cotidiana. Pero esto ha dado lugar a muchos problemas. ¿Por qué? Porque estamos en América Latina, tierra flamante y bonante de la corrupción. Los principales problemas que han presentado estos esquemas de cooperación y de inversión pues tienen que ver con restricciones presupuestarias, retención de riesgos, diseño y ejecución inadecuados. Por ejemplo, el caso del Tren Maya, el caso también del colapso del Paso Express de la carretera México-Acapulco, demoras y sobrecostos. Tal es el caso del tren que va de la estación Observatorio, en el caso de México, a Toluca, que lleva años construyéndose. También la carretera México-Querétaro, la de San Juan del Río, importantísimo aquí en el centro del país. También tenemos incertidumbre en los pagos para los contratistas, baja calidad de los servicios, alto costo de los mismos, colocación de áreas estratégicas en manos de la especulación y de la corrupción. Y pues bueno, estos son los principales riesgos o los principales problemas que han surgido en estos mecanismos de inversión público-privados. ¿En dónde estamos parados en México respecto a la inversión privada en infraestructura de transporte? Pues bueno, los bajos esquemas de inversión, la cero emisión de políticas en ese sentido, la corrupción, los afanes electorales y la precarización de las condiciones laborales, pues han creado una red de transporte público deficiente y una red de transporte privado caro e ineficaz. Hace un par de años, me acuerdo que cuando estábamos en Europa, platicábamos sobre cómo la gente utiliza bastante el tema del transporte público. Y pues esto tiene que ver porque pues el transporte público tiene una eficiencia, no digamos una alta eficiencia, pero mucho más aceptable que en Latinoamérica. Entonces guarda una estrecha relación entre un país tenga un transporte público más deficiente, el transporte privado, la demanda va a ir en aumento, y viceversa. Entre mayor sea la eficiencia de un sistema de transporte público, obviamente la demanda sobre el transporte privado no es que desaparezca, pero sí se va a ver reducida.
Es ahí que entonces, pues bueno, al desarrollarse este esquema de cooperación y al no dar resultados porque la iniciativa privada no estaba solucionando los problemas de movilidad, pues empiezan a cambiar los rubros de inversión y empiezan a surgir iniciativas que permiten a las personas, pues obviamente, mejorar su movilidad y también hay que decirlo, atomizarla. Es decir, por ejemplo, uno de los esquemas que más ha funcionado durante las últimas décadas pues es el tema del taxi, y el taxi, pues si lo vemos, es contrario a las grandes aglomeraciones del transporte público, al tema de las filas. Hay ciertas características que hacen que el transporte privado sea mucho más demandado que el transporte público, independientemente de la eficiencia. Y aquí, pues bueno, es donde aparece los esquemas de inversión digitales, como el caso de Uber. En 2008 aparecen Travis Kalanick y Garrett Camp con su aplicación llamada inicialmente UberCab. En el año 2010 ya se usaban 3 autos en Nueva York y posteriormente se expanden a todo San Francisco, al grado incluso de tener problemas con las autoridades locales, dado que pues bueno, ya desde ahí se les empezaba a decir que el modelo de negocios era muy parecido, pero muy parecido a un servicio de taxis que tendría que pagar concesiones, un servicio de taxis que tendría que pagar una cantidad de impuestos exorbitantes. ¿Por qué? Porque la ciudadanía habría demostrado tener bastante interés en la utilización de dicho servicio. Para el año 2011, Uber comienza a expandirse alrededor del mundo y para el año 2013 llega a México como una opción de movilidad diferente, segura y confiable, presente al día de hoy en más de 40 ciudades en el país. En el tema de Uber, pues bueno, empiezan a llegar algunas quejas, empiezan a llegar algunas inquietudes sobre el tema de impuestos, sobre el tema fiscal, y pues obviamente las personas allegadas a Uber y a estas plataformas digitales empezaron a decir: sabes que yo no puedo pagar impuestos porque si bien es cierto que me parezco demasiado a un servicio de taxis, el servicio de contratación es completamente privado. Sin embargo, pues obviamente no faltaría mucho para que el estado, el apartado burocrático se actualizara y dijera: bueno, sí, pero pues estás utilizando mi encarpetado, estás utilizando mis aceras, estás utilizando infraestructura web de la internet que está concesionada a su operación en mi país, estás utilizando mis sistemas de señalamientos viales, y entonces al estarlo utilizando y al obtener un aprovechamiento tienes que empezar a pagar impuestos. ¿Cuál sería el éxito de Uber? El éxito de su acogida es la funcionalidad, practicidad, dinamicidad y eficiencia en su servicio, así como su diversificación. Recordemos que en el caso de Uber, que es la empresa emblemática de este sector, pues comienzan con un tema de UberX, Uberpool, Uber Black. También tendríamos distintos esquemas de negocios que se implementarían, como Uber Eats, Uber Paquetería, y distintas herramientas que ayudaron a darle cabida a un sector de la población que estaba buscando este tipo de servicios. Conforme Uber comienza a ser una opción, sobre todo en el tema de seguridad, en las grandes urbes, en las grandes ciudades alrededor del mundo, en el caso de México, pues también empiezan a surgir actores que se ven perjudicados, cuyos intereses comienzan a ser afectados, y no tardaríamos en ver protestas de sectores públicos, protestas de taxistas, protestas que acusaban a Uber de no pagar impuestos, protestas por ciertos fenómenos, ciertas situaciones que ocurrieron con el tema de inseguridad. Tal es el caso, por ejemplo, de el tema de género, el tema de mujeres que fueron atacadas en estas unidades, protestas por parte de entidades sindicales, ¿no? Que también, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, recientemente se desarrolló una demanda por parte de un grupo de choferes que incluso la ganaron. Y pues bueno, todos los actores que pudieran ser tocados en sus intereses comenzaron a alzar la voz y comenzaron a reclamar a Uber una serie de modificaciones en su servicio. Lo que comienza a ocurrir es que, pues bueno, Uber, tarde que temprano, así como sus distintas competidores, comienzan a modificar su modelo de negocios de tal forma que se comienzan a acoplar a la sociedad, a las demandas que realiza la sociedad. Ahora bien, ¿cuál es el modelo de negocios de Uber? Si lo analizamos
con detenimiento vamos a encontrar que son una red privada de transporte que emplea una aplicación para conectar a usuarios con quienes realizan el servicio de traslados. Esto es importantísimo, sobre todo ahorita vamos a ver por el tema de la facturación y obligaciones fiscales, porque si bien es cierto que hay quienes reclaman a Uber el cumplimiento de estas obligaciones para con el Estado, pues también Uber tiene un argumento bastante importante que viene desde la comunidad empresarial, desde la comunidad privada, que le permitirían evadir cierto compromiso fiscal. En Uber no hay trabajadores sino socios que se suscriben en la aplicación para participar en el ofrecimiento del servicio de una forma aleatoria, consensuada pero no subordinada, de tal forma que de esta manera un chofer se puede conectar cada que él quiera. Él se pudiera de pronto tomar el día libre si es que así lo quiere, no tomar viajes, pero sin embargo se ha visto distorsionado por otras personas que han visto en estas plataformas modelos de negocios particulares con los cuales se adquiere el vehículo, tú consigues choferes y pues bueno, pones al chofer a trabajar más de 14 horas y pues ya lo que saque en la hora 15, en la hora 16 ya es para él. Es bastante... me parece que incluso en el tema del incidente que se dio a la salida del Super Bowl de uno de los fundadores de Uber, la discusión se daba en ese sentido. El taxista le decía al chofer, el chofer de la unidad, el conductor le decía: mira, es que yo tengo que trabajar más de 14 horas para poder sacar algo para ganar. Y le pregunta: oye, ¿tú eres el dueño del carro? Le dice: no, yo solo presto mis servicios a una persona que es el dueño del carro. Y en este caso el fundador de Uber le contesta: pues es que en este caso este modelo de negocio no está pensado para eso. Nosotros en ningún momento invitamos a las personas a que adquirieran carros para ponerlos a trabajar, sino que toda persona que tuviera un carro pudiera de pronto utilizar tiempo libre si es que quisiera generar ingresos extra, y este es un mecanismo para eso, para generar ingresos extra. De ninguna manera plantea de Uber sería tomado como un empleo, dado que no se perfecciona el elemento de la subordinación, que es un elemento indispensable para la actualización de las relaciones laborales. La tendencia actual es esa: poder fincar responsabilidades legales a las plataformas digitales. Y pues al día de hoy, ¿cómo se establecen estos sistemas de responsabilidades o cuáles son los argumentos? Número uno, que las plataformas, si bien es cierto son redes de transporte privados, utilizan infraestructura pública, que también existe un licenciamiento para el transporte de los pasajeros. 3, las responsabilidades de seguridad de dichos pasajeros ante las eventualidades que han surgido, ante los fenómenos de inseguridad que se han dado en este tipo de transportación. Y pues bueno, estos son principalmente las estrategias que están asumiendo los gobiernos alrededor del mundo para poder empezar a hacer de estas plataformas digitales sujetos de derechos, pero también de obligaciones en el tema de responsabilidad civil, así como de responsabilidades fiscales. Las normativas, que en este caso, si tú estás haciendo un estudio sobre estas plataformas digitales de movilidad, pues te tendrías que remitir al Acuerdo para el Licenciamiento de Autotransporte Federal, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de México, Ciudad de México, dependiendo de qué entidad te encuentres, las famosas CEMOVI, Secretarías de Movilidad, que son entidades locales, que bueno, también nido para la corrupción, y los bandos municipales. Estos son los 3 órdenes de gobierno que operan: el federal, el local, estatal más bien, y el local. Y pues bueno, aquí vamos a encontrar las distintas regulaciones. Ahora es muy importante que pongan atención en el tema de las secretarías de movilidad, porque a través de ellas es que se están generando bandos, marcos regulatorios para poder sujetar a estas plataformas a los marcos presupuestarios fiscales de las entidades locales, y a través de ellas verse beneficiados. También dentro de este marco jurídico vamos a encontrar el cobro por registro de cada coche, que actualmente me parece que es de 1902 para las plataformas, que incluye la constancia de registro vehicular. También vamos a tener aportaciones del 1.5% por cada viaje, que va directamente al fondo para el taxi, la movilidad y el peatón, que este fondo pues también habría de estar ahí en el ojo del huracán, ya que pues es una muy buena partida presupuestal y todo el mundo le quiere meter mano. Como puede observarse, la regulación, lejos de contribuir al mejoramiento de los servicios, lo hace a través de opacidad, corrupción y manipulación política.
En el caso, como comentaba, de las secretarías de movilidad, pues expiden sus propios reglamentos locales, lo cual también es un caos porque de pronto la regulación que podríamos tener en Ciudad de México para este tipo de plataformas también podría cambiar, podría modificarse en Chetumal, podría modificarse en Chihuahua, podría modificarse en Baja California, y el problema es que sabemos que estas entidades pues entran en elecciones cada 6 años, y pues obviamente el gremio de los taxistas, a pesar de que es una ocupación que va a la baja por cuanto toca a los taxis tradicionales, a los taxis de sitio, pues aún siguen siendo un botín electoral bastante importante, y pues las personas que se lanzan como candidatos siempre amagan a las plataformas con poder sancionarlas, con poder imponer impuestos, o viceversa también. Si van por el lado de corporativos estos candidatos, pues también pudieran estar ofreciendo condiciones diferentes para cada estado. Deberán establecerse reformas de fondo que permitan el surgimiento de emprendimientos en este tema, porque también pues tenemos que el tablero lo están jugando empresas transnacionales, y necesitaríamos, para si realmente aspiramos a tener orden en el sector, si realmente estamos aspirando a que esto pueda continuar sirviendo a los usuarios, que pueda eficientar los procesos de movilidad, pues obviamente tendríamos que tener competidores nacionales subidos ahí al tablero de la movilidad en cada ciudad, en cada estado. Y esto es importantísimo porque serían las empresas locales las que le competirían a las transnacionales, y entonces tendríamos condiciones del mercado mucho más equitativas, mucho más parejas, pero eso no se va a dar hasta que no tengamos una legislación mucho más objetiva e imparcial para todas las personas que estén pensando en sumarse a este sector, a esta industria eterna que es el tema de la movilidad, que, como les comento, no solo corresponde a pasajeros, ya que Uber lo entendió bastante bien, porque pues no solo transporta pasajeros, también transporta paquetería, podría transportar los insumos de tu negocio, pero también podría estarte transportando una hamburguesa, podría estarte transportando unos tacos en su división de Uber Eats, ¿vale? Recomiendo que ya en este cierre puedan hacer el estudio de las secretarías de movilidad, ya que es ahí donde vamos a encontrar el secreto. También en el caso de los bandos municipales, ya que, contrario a lo que se piensa, los municipios tienen muchas atribuciones en el tema de movilidad, incluyendo el tema de los estacionamientos, y pues esto lo vamos a encontrar en estas leyes de movilidad. En el caso de la Ley de Movilidad del Estado de México, contempla ya las plataformas digitales, el de la Ciudad de México también, y pues recordemos que pues estos marcos legales no son sino copias, simulaciones de marcos jurídicos de otros países, esencialmente de Europa más que de Estados Unidos. Sin embargo, la Unión Americana también participa en ese sentido, influye, y hay que estar atentos sobre los cambios que se dan, sobre todo en las temporadas electorales, que son donde se amaga las plataformas, o de pronto pueden servir como aliados para financiar campañas y poder tener regulaciones mucho más laxas, pero también mucho más a modo de cada una de las empresas. Recuerden, el tablero jamás estará completo hasta que no tengamos actores nacionales jugando en estos mercados, y qué mejor que hacerlo que promoviendo el desarrollo tecnológico, la transferencia tecnológica, así como el financiamiento de iniciativas que puedan competir en un mercado valuado en millones y millones de dólares. Tan solo hay que ver cuántas personas existen, cuántas personas en edad y en condiciones de activación económica pueden participar como pasajeros, como productores, como usuarios, para poder enviar paqueterías. Ahorita que el e-commerce está a tope, Uber, ni Bit, ni Didi han ofrecido soluciones específicas para emprendedores, pero esperemos verlas en el corto plazo, ¿vale? Esto fue Bill Layers, el espacio jurídico por y para los emprendedores. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, y nos vemos en una siguiente sesión de trabajo en este espacio jurídico por y para los emprendedores. Que tengan un excelente día, tarde o noche, y nos vemos en la siguiente emisión.